Ya, mientras lo estamos reintegrando, ¿cierto? Para hacer la segunda parte de la clase, eh, le estoy compartiendo en pantalla un sniffer físico, ¿cierto? Hoy día los sniffers en realidad la mayoría se usa en modo de software, o aplicaciones o herramientas para, ¿cierto? Para hacer análisis de paquete, análisis de trama, análisis de puerto o tráfico en una red. Más que nada para tomar estadísticas, rendimiento, ¿cierto? Generar informes, pero también pueden encontrarse con los sniffers físicos, ¿ya? Este es un sniffer, estaba viendo Mercado Libre, hay harto en el mercado que ustedes pueden cotizar, y ese es como el precio promedio, ¿ya? Se fijan, el sniffer es un dispositivo que tiene tarjetas de red de entrada y salida, ¿ya? A a B, o en el caso de nosotros como el sniffer de Packet Tracer, tiene el puerto 1 y 0, por lo tanto por uno recibe tráfico, por el otro sale tráfico y vamos monitoreando mediante diversas formas. Una de ellas es que se conecte por USB, ¿cierto? A un computador y con una aplicación obviamente vamos viendo, o una interfaz viendo el análisis recopilado, ¿ya? Entonces no varía mucho con lo que vimos nosotros en la simulación de la topología. Hay 380.000 pesos aproximadamente lo que vale este sniffer, ¿ya? Para que no nos tengan como la referencia. Análisis, ¿cierto? De tráfico en la red, ¿cierto? Se utiliza, ahí dice con Wireshark, es compatible con Wireshark, es decir, Wireshark, lo que haría ahí sería la herramienta o la interfaz que toma el resultado de este sniffer físico y lo va mostrando en pantalla, ¿ya? Súper bueno, súper bien. Así que usa su aplicación propia o usa o alguna equivalente, es decir, no tiene como un programa definido para ver el tráfico, no, sino que puede ser cualquier software sniffer, ¿ya? Así que tienen una indicación. Tienen el programa Sniffer. Se recomienda siempre que el Sniffer vaya entre la red LAN y WAN, ¿cierto? Vaya al medio para analizar tanto el tráfico que entra a mi red como el tráfico que sale de mi red, ¿ya? Ahora, si yo quisiese, por ejemplo, analizar un equipo en especial de mi red y ningún otro, yo lo pondría entre la tarjeta de red de un computador o un dispositivo y de ahí por el otro puerto saldría a la red local, pero analizaría solamente un dispositivo. Por eso se recomienda, si quiero analizar la red, vaya entre la LAN y la WAN, como muchas topologías muestran por ahí de Sniffer. En el caso que a alguien le interesa, ¿cierto? Verlo o cotizarlo. Bien, vamos a ya comenzar a retomar la topología, se la voy a cargar nuevamente para que empecemos a desarrollar el laboratorio. Tengo en pantalla, ¿cierto? Más o menos lo que estamos desarrollando nosotros como Sniffer. Computador que, ¿cierto? Servidor web, interceptar tráfico. Ese es como el esquema general del Sniffer. ¿Ya? Ahora, si preguntan ustedes si es una herramienta legítima de monitoreo, sí, es legítima. Yo puedo compilar tráfico, ¿cierto? De red, puedo hacerlo. Lo que no es legítimo es para qué vamos a ocupar la información recopilada, ¿cierto? Ese ya puede ser en parte un delito o no, ¿ya? Pero el instalar un sniffer o analizar la red no es un delito. El delito pasa cuando nosotros manipulamos la información y perdemos la cadena de custodia de la información y la empezamos, ¿cierto?, a expandir o publicar. Ahí se transforma en delito. En el caso que Vacío quisiese legal, saberlo. vacío legal, como usted dijo. Claro, claro, o sea, yo puedo hacer un sniffer, ningún problema. Puedo tener WordChat en una red, yo puedo ir a una universidad y pararme con el WordChat, ningún problema. Puedo instalar un sniffer físico, también, ningún problema. Lo que no puedo hacer es publicar o manipular, ¿cierto? O lo que se llama cadena de custodia de la información, que significa que va pasando de mano en mano, ¿ya? Y eso va haciendo modificaciones y se va propagando. Eso es lo que es penado por la ley, ¿ya? Así que se considera una herramienta legítima o legal.
Si soy honesto, cuando me metí en las cámaras de los locales y las casas me hizo sentir un ciberespía. Claro, siempre y cuando no manipule más información más allá. O sea, Descuide, no, lo único que hice fue observar, no metí mano en ningún lado. ya. Jóvenes, vamos a continuar entonces con el laboratorio. 2960. Switch 2960. Entonces no levantó las tarjetas de red, quizás, por eso. No down, el comando para levantar las tarjetas, como explicamos anteriormente. Ya, continuamos entonces. Estamos ya con las contraseñas encriptadas, ¿cierto? Lo que viene ahora es levantar el servicio Telnet. Levantar el servicio Telnet. Así que nos vamos a entrar nuevamente al router. Nos pide una contraseña. ¿Ya? Nos pide la contraseña. Recuerden que las contraseñas no son visibles ahora. Por lo tanto, yo estoy digitando la contraseña, pero no me aparece en la terminal. Y vamos a hacer la parte 2, que sería configurar el protocolo Telnet, ¿cierto? Configurar Telnet. Entonces, para configurar Telnet es bastante sencillo, ¿ya? Bastante sencillo. Y vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos al modo de configuración del router, o configure T, configure terminal, config T, y habilitamos el protocolo Telnet o permiso de acceso remoto con el comando line bti 0 espacio 4, ¿cierto? Line bti 04. ¿Qué es lo que hacemos nosotros al habilitar line bti 04? Le estamos permitiendo al equipo que reciba conexiones remotas. No le hemos dicho con qué protocolo todavía, sino que reciba conexiones remotas. ¿Y cuántas conexiones remotas o cuántas sesiones? 5. 5 sesiones, es decir, 5 conexiones concurrentes conectados mediante Telnet. ¿Ya? La conexión 0, la 1, la 2, la 3 y la 4. 5 sesiones. La sesión 0 se considera una sesión. ¿Ya? Un sexto usuario que se quiera conectar por Telnet, ¿cierto? Va a decir que no puede porque ya están ocupadas las sesiones completas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros con el comando linebti. Linebti 04. La cantidad máxima de sesiones es 16 sesiones. ¿Y cuánto sería? Acá en la configuración, linebti 015. ¿Ya? 16 conexiones concurrentes. Nosotros vamos a trabajar con el mínimo, que son del 0 al 4. ¿Ya? Line BTI04, luego en el protocolo le vamos a indicar que exija un usuario y contraseña para entrar al equipo, y eso se hace con el comando login local. Entonces lo que me permite hacer ahí es validarme o exigirme que ponga un usuario, ponga una contraseña, y con eso yo paso al conectarme remotamente a este router, en el caso del router. Login local, ¿ya? Y por último, le tenemos que indicar con qué protocolo vamos a trabajar, ¿ya? Que podría ser SSH, que lo vamos a configurar en el otro laboratorio, o en este caso Telnet, que es el menos seguro. Entonces, Telnet sería Transport Input Telnet, ¿ya? Reciba comunicación con el protocolo Telnet, abra el puerto 23, ¿cierto? Entonces, nuestro router está abriendo el puerto 23 para recibir tráfico por Telnet, y también debe responder de vuelta las consultas que se hagan mediante Telnet con el mismo puerto y con el mismo protocolo. Por eso declaramos Transport Output Telnet. Entonces, lo que estamos haciendo en el router o en el dispositivo de red es abrir el puerto 23 y permitir el tráfico del protocolo Telnet, ¿cierto? Ahí va por el chat los comandos. Line BTI 04 es la cantidad de sesiones, 5 sesiones conectado. Login local, pedir usuario y contraseña, que significa login local. Y transport input telnet, recibir tráfico por el puerto 23. Transport output telnet, responder por el puerto 23. ¿Ya? Ahora, ¿en qué contexto usamos telnet? Yo usaría telnet para, en el caso que no tuviese otro protocolo que configurar, porque puede pasar también que el sistema operativo que vamos a utilizar en el equipo remoto, ya sea un servidor, un router, un switch o un dispositivo de red, solamente soporte Telnet, ahí me vería la obligación.
¿ya? Y como no es cifrado, tendría que aplicar, ¿cierto? O mi tráfico mediante un túnel VPN, ¿cierto? Para poder, de cierta forma, protegerme aún más. Y además, encriptar las contraseñas. Son como los planes de mitigación. Pero no ocupar Telnet directamente de ningún contexto a través de la red, ¿cierto? O inmediatamente, no. Bien, tenemos configurado el protocolo. Ya está listo. La InVTI 04, login local, transport input telnet, transport output telnet. Nos faltaría grabar ahora. Vamos a salir. Vamos a salir. Y vamos a grabar. Copy, running config, startup config. Listo. Ahora lo que viene es que empecemos a trabajar el sniffer. ¿Ya? Usar el sniffer. Entonces, por lo tanto, vamos a configurarlo para después empezar a, como les decía, analizar tráfico que va a ir tanto al servidor FTP, al mundo exterior o al router que se llama Telnet, ¿cierto? Escuchar qué va a hacer este dispositivo en la red a través del sniffer, que ocurre en este caso en distintos tipos de capas, ¿ya? Capas de distintos niveles, como capa de red, capa de enlace, capa de aplicación, etcétera. Entonces, configuramos el sniffer. Si yo quiero, ¿cierto?, escuchar el tráfico saliente, ¿cierto?, que viene de mi red local hacia la red WAN, que es lo que queremos hacer ahora, ¿cuál comando? El grabar. Ahí está. El comando grabado. Grabar. Está preguntando por el chat. Copy running config, startup config. Era para grabar finalmente. ¿Ya? Con ese ya grabamos la configuración en el router. Copy running config, startup config. Bien, ahí grabamos la configuración. No hacemos nada más en el router. Ahora vamos al sniffer. Entonces, retomando, como les comentaba, lo que vamos a hacer ahora es escuchar el tráfico que viene desde la red local y que sale hacia la red externa. ¿Ya? Lo vamos a escuchar en el sniffer. Por eso, ya tenemos que definir en qué puerto conectamos. Y lo que conectamos nosotros fue el puerto, perdón, fue el puerto 01 del sniffer. ¿Ya? De hecho, voy a mostrar acá los puertos conectados. El puerto ETH1, ese es el puerto que conectamos desde el switch al sniffer, ¿cierto? Y el tráfico saliente va a ser por el ETH0 al exterior. Entonces ahora yo le digo, ¿qué quiero escuchar? Si yo quiero escuchar el tráfico de mi red LAN que va hacia afuera, vamos a escuchar el puerto ETH1. Si yo lo que quiero es escuchar el tráfico que viene del exterior hacia mi red, escucharía el tráfico del puerto ETH0. Por eso tengo que definir, ¿qué quiero escuchar? ¿Lo entrante o lo saliente? Nosotros vamos a escuchar el tráfico saliente, hacia dónde va el equipo remoto, ¿ya? Entonces, en el sniffer, ya si se fijan, es muy similar al que vimos hace un momento atrás en la página, en Mercado Libre. El sniffer es un dispositivo que tiene dos puertos de red. Por un puerto recibe tráfico, por el otro puerto sale el tráfico y lo va capturando internamente, ¿cierto? Y después ese tráfico es recibido mediante alguna aplicación, ¿cierto? Algún tipo de software para visualizarlo, qué fue lo que capturó, ¿ya? El sniffer yo lo puedo dejar tranquilamente funcionando días completos, meses completos y después reviso el tráfico que necesito, ¿ya? No es que lo ocupe a ratos, ¿bien? Entonces, como ya tenemos el sniffer funcionando, lo que vamos a aplicar ahora, ¿ya? Lo que vamos a aplicar ahora es lo siguiente. ¿Ya? Me voy a la interfaz gráfica, a la GUI del sniffer, y ahí me dice por qué puerto quiero escuchar. Lo que queremos escuchar nosotros, recuerden, el puerto interno, ¿ya? El que era el ETH1, que viene siendo el port 1. Entonces selecciono port 1 y también reviso que el servicio esté activo, ¿ya? Esté en on y escuchar el port 1. ¿Se fijan? ETH1, que es el port 1, ¿ya? Y lo que vamos a hacer ahora es editar los filtros, ¿cierto? Si no, de lo contrario, vamos a tener mucha información
Así como lo hacíamos en el web chat, cuando hicimos un filtro de una dirección IP, acá hacemos algo muy parecido, pero con respecto a los protocolos que quiero analizar. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver nosotros es limpiar la captura. Fíjense que se empiezan a hacer capturas porque no tenemos ningún filtro. Y nos vamos a la pestaña que dice Edit Filter o Editar Filtro. ¿Ya? Y vamos a empezar a ver las categorías y dejar solamente los que vamos a usar para el laboratorio. Entonces, en la primera categoría, la que dice IPv4, ¿ya? IPv4, vamos a desmarcar todos los que no vamos a usar. ¿Ya? Hay protocolos que se llaman de enrutamiento, como EIGRP, HCRP, RIP o SPF, y vamos a dejar el que se llama ICMP. ¿Ya? El protocolo ICMP, ¿ya? El protocolo ICMP, un protocolo de control de mensajería de Internet, ICMP, es el protocolo que nos permite a nosotros hacer pruebas de red y detecta los comandos de prueba. Por ejemplo, yo detectaría un ping. Si está el protocolo ICMP, vería cuando alguien quiere hacer un ping en la red, ¿ya? O un tracer. Ping, tracer son capturados. Por lo tanto, le digo que el protocolo ICMP sea analizado. ¿Ya? Comandos de red, tracer, ping, ¿ya? Netstat y otros. En IPv6, ¿cierto? Como no vamos a trabajar con IPv6 para este laboratorio, desmarco todos los tipos, ¿cierto? De protocolo a analizar. Incluso están los ping para IPv6. El protocolo se llama ICMP-v6. Un ping a una dirección IPv6. No lo vamos a usar. Ya, desmarquen para que vamos limitando, ¿cierto?, la captura. Y en misceláneos están todos los restos de protocolos que pueden ser capturados en el sniffer. ¿Ya? Se fijan que hay de todo tipo. Nosotros vamos a dejar solamente los que vamos a utilizar para este laboratorio. ¿Ya? Vamos a dejar FTP, vamos a dejar Telnet. Fíjense que también está HTTP, HTTPS, puedo capturar tráfico web también. Ya, voy demarcando todos los que no voy a usar. Está POP3 de correo, SNMP, que es el protocolo, ¿cierto?, de administración de red, USB, TCP. ¿Ya? Entonces, demarquemos todos los que no necesitamos, y solamente los que vamos a trabajar en este laboratorio, que nuestro enfoque es al protocolo FTP y Telnet. Entonces, FTP, Telnet activo, todos los demás desactivados. Ya, anótenlo ahí. Bien. ¿Listos, jóvenes? Entonces, FTP, Telnet, ¿ya? E IPv4. En IPv4 y CMP. Son tres protocolos. Los ping, los telnet, ¿cierto? Y el FTP van a aparecer. Limpiamos la captura, un clear, y en este momento no hay nada, ¿cierto? El sniffer está esperando que cuando se ejecute una condición del tráfico que nosotros pusimos a capturar, va a lanzar una alerta. Entonces vamos a hacer un ping desde el cliente que se llama remoto, por ejemplo, hacia el servidor que está fuera de la red, y vamos a ver si el sniffer empieza a capturar. Ahora voy a dejar el sniffer aquí abierto, top la pestaña para que no se cierre, ya no se cierre, y vamos a hacer un ping desde el PC remoto, está por acá, abro el PC remoto, abro la línea de comando, command prompt, ¿ya? Y voy a hacer un ping hacia el servidor y ver qué pasa en el sniffer. Recuerden que el sniffer está a la espera de que ocurra un evento. La dirección del servidor es la 200.200.200.2. ¿Ya? 200.200.200.2. Ejecuto un ping y fíjense lo que pasa en el sniffer. ¿Ya? Empezó a aparecer tráfico ICMP. Capturó. Vuelvo a hacer el ping si quiero, no salir de duda. Hago un ping, fíjense, en el PC remoto de la command prompt a una dirección pública, el servidor que está fuera de mi red, podría ser un servidor de cualquier tipo, pero estoy viendo, ¿cierto?, que se empezó a capturar el tráfico. Ahora yo, por ejemplo, gracias al sniffer, podría tomar la siguiente determinación. ¿Saben qué? Voy a revisar y quiero ver quién está haciendo tráfico al exterior.
Ahora es un ping, eso podría ser un HTTP, una página web. Y podría yo determinar, quiero saber quién está viendo o quién se está comunicando con un servidor externo. ¿Quién está viendo la página web XX? ¿Ya? No, no triple X, XX. Y vamos a revisar el tráfico. Entonces, pincho una captura XMP, por eso, ojo, su tráfico puede ser analizado en la red y vamos a identificar de dónde viene y el origen y destino. Entonces, fíjense, tomé la captura, la pinché, hice un ping de prueba y en el resultado, ¿cierto? Que es muy similar a lo que veíamos con WordTag, me va a separar mi tráfico capturado por distintas capas, ¿cierto? Capas igual que el modelo OSI de las 7 capas. Una capa física, la capa de enlace de datos, que es la capa 2, la capa 3, la capa de red con dirección IP, la capa 4 con los puertos o transporte, y capa 5 sesión, 6 presentación y 7 aplicación. Entonces acá hace algo muy similar. Entonces separo por capas. Separo por capas. Y voy a agrandar un poquito la pantalla para que podamos ver. Pinché el tráfico, muy parecido a WebStark, lo que hicimos la semana anterior. Y está aquí la capa llamada Ethernet, que es la capa 2, la capa de enlace de datos. Por lo tanto, en esa capa están las direcciones MAC o tramas. Y me aparece, ¿cierto?, que hay una dirección MAC de destino, hay una dirección MAC de origen, ¿cierto? Empieza a detectar tráfico. Las MAC. Perfecto, tengo una MAC origen más destino. Pero si quiero ser más explícito todavía, bajo al siguiente nivel, que vendría siendo la capa número 3, la capa de red, ¿cierto? Y me entrega la siguiente información. Se está utilizando el protocolo IP en su versión 4, direcciones IP versión 4. Desactivamos todo lo que era IPv6. ¿Ya? El tiempo, ¿cierto? O el largo de intervalo de tráfico fue de 128 milisegundos, que fueron el intervalo de cada ping que se iba haciendo. Cada 128 milisegundos se iba ejecutando un ping. Se fijan los TTL o tiempo de vida, ya aparecen, ¿cierto?, la fragmentación, que son trozos de bits que van en esos paquetes enviados, era un ping, y me aparece quién hizo el ping. Ahí está, source, origen, 192.168.1.10, que es el equipo, que es el equipo remoto. ¿Se recuerdan? ipconfig 192.168.1.10. Por lo tanto, es ese computador y que el destino, ¿cierto?, fue el servidor 200.200.200.2, que es nuestro servidor FTP. Entonces, capturamos tráfico intermedio de un equipo origen a un equipo de destino. ¿Cierto? Apareció. Bien. Entonces tenemos las direcciones MAC origen-destino de las tarjetas de red, las IP origen-destino de los dispositivos en capa 3, y la data, que vendría siendo los paquetes que irían contenidos de información dentro del PIN. En este caso dice data variable, largo variable, porque no hay ningún dato explícito, ¿ya? Por lo tanto, ahí vendría en esa capa lo que son las capas superiores, capa 5, donde se generan las sesiones, ¿ya? Entonces nosotros analizamos los paquetes IP enviados. Vamos a hacer ahora, ¿cierto?, el mismo ejercicio al servicio FTP. ¿Ya? El sniffer sigue funcionando, se fijan, está capturando tráfico. Ahora si quiero limpio la captura, la limpio. Y vamos a conectarnos por FTP al servidor, ¿ya?, al que tenemos de ejemplo. Y vamos a ver qué nos muestra el sniffer. ¿Ya? El sniffer sigue en escucha, sigue atento a la conversación. Voy al PC remoto y me voy a conectar por FTP a un servidor. Esto recuerden que muchas veces ocupan aplicaciones como FileZilla, que nos permite, ¿cierto?, poner una interfaz para subir archivos en servidor FTP. Hay herramientas, por ejemplo, hoy día online como Dropbox, que arrastramos y subimos archivos, ¿cierto?, que mediante el navegador, pero el objetivo es el mismo, ¿cierto?, es subir y bajar archivos en servidor FTP al cual nos conectamos. ¿Ya? Cambia el tipo de interfaz, pero el protocolo sigue siendo el mismo y el procedimiento es igual, subir y bajar archivos. Vamos a subir y bajar un archivo, miren,
al FTP tranquilamente y vamos a ver qué pasa después en el sniffer. ¿Qué capturó? Entonces, fíjense, vamos a hacer algo bien sencillo. Estamos en el computador, vamos a crear un archivo, vamos a crear un documento, ¿ya? De la siguiente forma. Vamos a, en el PC remoto, ¿cierto? Que estamos trabajando, hay un editor de texto que es como un bloc de notas, ¿cierto? Ábranlo. Un editor de texto, imaginemos que vamos a crear un archivo, un documento, una planilla de cálculo, y lo vamos a subir a nuestro servidor FTP, ¿ya? Le voy a poner hola, ¿cierto? El archivo, hola, el contenido del archivo, lo cierro, y cuando lo voy a cerrar, me pregunta si quiero guardarlo, lo vamos a guardar con un nombre, save, le digo save, ¿ya? Y le damos un nombre al documento. Aquí el nombre que ustedes quieran para identifíquenlo para subirlo, ¿ya? Lo voy a llamar ejemplo.txt. Así se va a llamar mi documento de texto. Ejemplo.txt. Que lo quiero publicar en el servidor FTP. ¿Ya? Ejemplo.txt. Le digo OK. Y voy a revisar ahora, ¿cierto? El documento que acabo de crear para conectarme y subirlo. ¿Ya? Entonces, estando en el mismo equipo remoto, el equipo que se llama remoto, ejecuto el comando dir para mover los directorios que tengo y aparece el archivo que acabo de crear. Ahí está, ejemplo.txt. Ahí está el documento. Ahí está el documento creado. Bien. Ahora lo que viene es conectarme a un servidor. Quiero respaldar ese documento en una nube FTP. En un servidor que está externo a mi red. Recuerden que estamos analizando el tráfico que sale. El sniffer, nada todavía porque no se genera filtro FTP. Internet tampoco. Nos conectamos al servidor FTP. Aquí lo tenemos que hacer por terminal. Recuerden que ustedes ocupan aplicaciones, el mismo navegador para arrastrar y subir archivos, luego de iniciar sesión en una nube. Acá lo vamos a hacer por comando. Y el comando es FTP y la dirección IP del servidor, que es 200.200.200.2. 200.200.200.2. Bien, enter. ¿Ven? Me pide iniciar sesión en el servidor FTP, username. Ahí está, el que creé un momento se llama Rodrigo, mi usuario. Rodrigo. Estamos validándolo en una plataforma de archivo FTP. Me pide la contraseña. Yo puse inacap134, la sabemos nosotros, ¿cierto? Yo conozco mi contraseña, inacap1234. Y me dice que estoy login in, estoy en el servidor conectado. Es como que inicié sesión, ¿cierto? Y podría ya arrastrar mis archivos por el navegador, tomar de mi escritorio y lanzarlo al servidor. O mediante algún programa FTP. Ya, pero lo vamos a subir por comando. Y para subir el archivo, que lo tengo ahí, que se llama ejemplo.txt, ejecuto el comando put, ¿cierto? Put, y el nombre del documento, que es ejemplo.txt, put ejemplo.txt, y se envió el archivo. Me está diciendo, miren, se envió un archivo de 4 bytes, 4 bytes porque cada carácter, yo puse la palabra hola adentro, y cada carácter, ¿cierto? Ocupa un byte, 4 bytes en total, y se demoró 0,024 segundos. Lo copié. ¿Ya? Copié mi archivo a mi nube, a mi FTP. Y de hecho, va a estar el archivo. ¿Ya? Me desconecto, ya, listo. O lo dejo ahí mientras. Voy al FTP, fíjense. Voy al servidor FTP. Voy a servicios y voy a ver si el archivo está. Obviamente está, pero quiero mostrar, evidenciar que está publicado. ¿Ya? Entonces reviso en el listado files que está abajo y ahí está. Ahí está el archivo ejemplo.txt. Entonces se subió a la nube, se subió al repositorio de archivos. Tengo los permisos y subí un documento. Ahora, el problema está que vamos a revisar el sniffer. ¿Cierto? Vamos a ver el sniffer. Pincho el sniffer. Y fíjense que ahí hay tráfico FTP. Por lo tanto, mientras yo estaba haciendo esta transacción, conectarme, validarme, subir un archivo, hubo captura. Vamos a tomar la última captura. O sea, siempre tomen la última captura encontrada. ¿Ya? Entonces tomo la última captura
empiezo a tener cierto tráfico de capa 2, ahí me dice las MAC origen y MAC de destino, equipo de origen destino, ya el tiempo, el TTL fue de 128 milisegundos, 59 los intervalos entre las transacciones, IP origen, IP destino, el computador nuevamente se está conectando con un servidor remoto, ¿ya? Aparecen, ¿cierto? Los puertos que empezaron a abrirse, los puertos, tráfico TCP, ya aparece también la data, ¿cierto? La data. Fíjense, si van revisando el tráfico más arriba, en el anterior FTP aparece el documento que envié en la data, fíjense, y dice argumento ejemplo.txt, sigo revisando el tráfico, pasé la contraseña, sigo revisando, ¿y qué me encuentro en una de las capturas? Está textual la contraseña de validación por el protocolo FTP. O sea, si yo veo mi captura desde un inicio al fin, está toda la argumentación. Aquí inicié sesión, puse mi usuario que se llama Rodrigo, aquí puse mi contraseña. Arriba se mantienen, obviamente, las capas anteriores porque son la misma información, son los mismos tramas, los mismos paquetes IP, ¿ya? Las mismas direcciones, pero abajo, en la data, me va mostrando lo que fue enviado no cifrado. Esto se refiere a que no es cifrado, está plano, texto plano, legible, toda la argumentación, incluso las transacciones. ¿Qué les pareció? ¿Les llamó la atención hasta este punto? ¿Qué pasa con el protocolo FTP? ¿Qué pasa cuando ustedes, cierto, suben a un servidor FTP información y no hay ningún nivel de seguridad? Ahí está la argumentación, está la contraseña. Preocupante, preocupante. Y vamos a probar la conexión por Telnet ahora a la final, al router. Entonces, vuelvo a limpiar el tráfico, clear. Se desconectan con el comando quit, ¿cierto? Para cerrar la sesión FTP. Y vamos ahora a conectarlos al router, ¿cierto? Vamos a conectarnos a nuestro router. Para el router es muy parecido a lo que hicimos recién por conexión FTP. Para conectarnos por Telnet podríamos hacerlo con algún programa, ¿cierto? Hay varios programas en el mercado. Hay uno, por ejemplo, que yo utilizo que se llama PuTTY, ¿ya? Donde elijo el protocolo, por ejemplo, selecciono Telnet, pondría la dirección IP de la máquina y ejecuto Open y me va a pedir usuario y contraseña para conectarme, ¿ya? Ya sea por protocolo Telnet, SSH u otro. Y en este caso me voy a conectar por consola al router, nuevamente desde el PC remoto, ¿ya? Voy a limpiar el tráfico para empezar una captura nueva, clear, para limpiar el tráfico del sniffer, y me conecto con el comando telnet, la dirección IP del router al que me voy a conectar, que es el router de la misma red. Ya pedí el usuario que creamos un momento atrás, pedía la contraseña. Claro, ya estoy entrando al router, ejecuto el comando enable, la misma contraseña la repito, y estoy dentro del router, estoy conectado remotamente, trabajando en la red. Ese router puede ser un router remoto, el router de la empresa, el router, ¿cierto?, de otra ubicación geográfica distante, un switch remoto, un servidor entrando por internet, lo que ustedes quieran, ¿cierto? Está trabajando en la red, ¿ya? Ahora, voy a revisar la captura a ver qué me mostró del momento que inicié sesión por Telnet. Entonces voy al sniffer, se ejecutó mucho tráfico Telnet, si se fijan, y empecemos desde la primera captura, y la captura me muestra MAC de origen, MAC de destino, ¿cierto? IP origen,
IP destino. Ahora el IP destino es el router que está en la propia red, si se fijan, el 1.1, porque entré por esa dirección, ¿ya? Puertos y la data. La data se refiere, ¿cierto?, a la información no cifrada. Y voy revisando, voy revisando, voy revisando, ¿cierto?, que me muestra. ¿Ya? Fíjense que cada data, si yo reviso, iba poniendo la nombre de usuario y contraseña y aparecía como carácter a carácter en la data. A, D, M, I, N, ¿cierto? Puse admin. Continúo con la data, ¿cierto? Que vendría siendo la segunda parte, que es la contraseña. S, ¿cierto? E, G, U, R, I, D, A, D. Seguridad. 2020, que era seguridad 2020. 2020. Entonces también capturé la data enviada, carácter a carácter. ¿Ya? Nada que decir, por cierto, telnet no cifrado. Recuerden, encriptamos, ¿se acuerdan? Encriptamos la contraseña en el router con el comando certificado con encryption, pero a través de la red no es cifrado. Eso nos queda mucho más claro. ¿No? Encriptar y cifrar no es lo mismo. Por lo tanto, fue capturado igual el transporte de carácter a carácter que iba por la red hasta validarme en el otro router. Jóvenes, ¿qué les pareció el taller? ¿Les quedó, le aclaró un poco más la película o el escenario de los tipos de protocolos que no son seguros? ¿Qué les pareció? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tienen algún comentario por el chat? ¿Les llamó la atención con los protocolos que no son seguros? Claro, o sea, es explícito, súper explícito. Ahora, ¿qué haríamos para protegernos? ¿Cuál sería una solución para mitigar este problema del cifrado? ¿Cómo lo solucionaríamos? Si es que tenemos que ver la obligación de usar FTP y Telnet, ¿cierto? ¿Qué solución sería? Una VPN, una VPN, ¿cierto? Un túnel. Vamos a hacer un laboratorio más adelante de VPN para aprender a configurarlo, ¿ya? Recuerden que estamos nosotros entrando en el ámbito ahora de el Blue Team, ¿cierto? Y no solamente en la empresa, tenemos que usarlo en el ámbito particular. Ahí vamos a ver que hay tipos de VPN, ojo, vamos a ver que hay tipos de VPN que son empresariales y VPN públicas. Vamos a ver las diferencias. No es que un solo tipo de VPN, hay distintos tipos, ¿ya? Vamos a hacer unos laboratorios también de VPN para que aprendan, ¿ya? Para poder evitar esto. Entonces, al usar una VPN, simplemente lo que estamos haciendo es tunelizar el tráfico para evitar que alguien esté capturándolo con un sniffer, ¿ya? Sigue siendo el tráfico no cifrado, ¿cierto? El Telnet sigue siendo vulnerable, FTP sigue siendo vulnerable, pero generamos un túnel, que en este caso sería desde el equipo remoto hasta el servidor FTP o hasta el router, por lo tanto, no va a ser intervenido en el trayecto. Eso es lo que hace una VPN, ¿cierto? Para protegernos globalmente. ¿Ya? Jóvenes, hasta acá terminamos el video, ¿cierto? El taller demostrativo. Los compañeros que no lo hicieron ahora, practíquenlo, eh, revísenlo, ¿cierto? Con detención y vayan viendo el material que voy a publicar también ahora. Ya voy a subir algún material en la unidad número 2, ¿cierto? Ya estamos en la parte de Blue Team. Este mismo video va a estar publicado en la segunda unidad del curso, ¿ya? La primera unidad de todo lo que era ataque,
prueba de vulnerabilidad y ya está. Ahora estamos con el otro lado, la defensa, conocer también vulnerabilidades, pero el cómo defendernos. ¿Ya? Así que nos estaríamos viendo la próxima semana, jóvenes. Ahí vamos viendo lo de la evaluación, la fecha, en qué va a consistir la evaluación. Hagan todos los talleres que tienen pendientes, ¿cierto? Los que no lo han hecho, vayan haciéndolo esta semana. Los de WordChart, los laboratorios de Kali Linux, ¿cierto? Los sitios que hemos dado recomendados, los sitios web con herramientas. Practiquen todo eso para que la próxima semana ya estemos en condiciones de ver un laboratorio evaluado, ¿ya? O un trabajo, ¿cierto? Algún tipo de evaluación. ¿Ya? Listo, jóvenes. Estamos despidiendo para que terminemos la parte de la clase ya. Cualquier cosa me comunican por la semana. Igual voy a seguir un rato más conectado en el chat, ¿cierto? Interno de Teams por si van teniendo alguna duda. Nos vemos. Cuídense. Vale, nos vemos. Que estén bien.